Ser podcast. El Festival de Málaga clausura una edición que nos ha dejado muy buen sabor de boca, con propuestas muy interesantes como La Buena Letra, Sorda, Muy Lejos, Los Tortuga o Una Quinta Portuguesa. En este episodio repasamos los títulos clave que salen de este certamen, analizamos los estrenos de la semana y os recomendamos un par de series para hacer un buen maratón. En 30 minutos os ponemos al día de todo. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. El Festival de Málaga cierra una edición potente que ha ensalzado el nuevo cine español, muchas óperas primas como Muy Lejos de Gerard Homs o Ruido de Ingrid Santos. No, yo he vingut a provar. A provar què? Bueno, trabajaba con mi padre y cerró el negocio. Aleshores no has vingut a provar res, has vingut a sobreviure. Un certamen con veteranos, algunos presentando sus nuevas películas fuera de competición, como Borja Coveaga con Los Aitás. Uno de los estrenos de esta semana, comedia sobre padres ochenteros que protagonizan King Gutiérrez y Juan Diego Boto. Las niñas no pueden viajar sin un adulto responsable. ¿Pues esa eres tú? Yo no valgo como adulto responsable. Entonces yo tampoco. Tendréis que acompañarlas vosotros. Nosotros no podemos. Claro que podéis, estáis todos en el paro. Otro veterano que estrena es Julio Medem. En 8 cuenta el romance de una pareja, Ana Rujas y Javier Rey, a través de los grandes acontecimientos de la historia reciente de España, entre ellos la Guerra Civil. Ayer organizó un pelotón. Fusilaron a 10 de Soto de Abajo. Tu arma. Despídete de tu familia. El cine de autor nos trae la película ganadora de la Espiga de Oro en Valladolid, la original Misericordia, una mezcla de géneros del francés Alain Guiraudy que nos lleva al campo francés. ¿Puedes decirme dónde has estado todo el día? Estaba con el cura. Ese. Debería estar dando misa en vez de pasear tanto. Y hay cine de Hollywood. Disney estrena una nueva versión del cuento de Blancanieves, pero esta vez en acción real, con las actrices Rachel Zegler y Gal Gadot como la bruja. Blancanieves. Es pura como la nieve. Mis padres siempre decían que este bosque era un lugar mágico. Bienvenidos a El Cine en la Ser desde Málaga, a pocas horas de conocer el palmarés de la sección oficial. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? En una edición llena de óperas primas y veteranos, el jurado va a tener que hacer malabares para decidir quién se lleva la biznaga de oro. Entre las óperas primas hay propuestas diferentes como Ruido, una mirada a través del rap a Barcelona, de la directora Ingrid Santos. Hay muy pocas chicas que hagan freestyle. Entonces cuando me bajé las batallas y las conocí y vi a Lati, como ya la habéis visto como batalla, fue como, oh my god, o sea, tengo que articular una historia alrededor de ella, ¿no? Entonces fue más bien eso, desde que hicimos el ejercicio de contarla a partir de lo que podría formar parte de su contexto, sí. Y atención a Sorda, de Eva Libertad, película que viene de ganar el premio del público en Berlín y que cuenta la maternidad de una mujer con problemas de audición, protagonizada por Álvaro Cervantes y Miriam Garro, que es la primera actriz sorda protagonista de una película. Este punto de encuentro, que es la pareja de Ángela y Héctor, que es como ese encuentro entre el mundo oyente y el mundo sordo, al comienzo de la película empieza muy unido, empieza como en una burbuja donde se han generado esos espacios seguros, donde es como cuando Miriam y yo estamos solas y podemos comunicarnos, tenemos nuestras maneras, y la maternidad servía también a nivel narrativo para romper esa burbuja y que la pareja y Ángela sobre todo tuviese que abrirse al mundo y empezar a enfrentarse con esos problemas, que yo siempre digo que Ángela está preparada para el mundo, pero es el mundo el que no está preparado para él. ¿No sabes lo que pasa? Que tú quieres una pareja sorda y una hija sorda. Pero me has elegido a mí, y yo soy oyente. También Gerard Homs debuta en la dirección con Muy Lejos. Es una historia de búsqueda y de identidad que habla de la precariedad y exclusión de muchos españoles que vivieron durante la crisis fuera de España, junto a un análisis de una masculinidad en crisis, y cuenta con una gran interpretación de Mario Casas. O sea, el viaje que hace un tipo que de primeras puede ser más cliché, tío, tal, fútbol, racista,
homófobo. ¿Y dónde acaba? Y el viaje hacia el autoconocimiento o la aceptación, que no es del todo, yo creo que empiezan a salir destellos de que puede empezar a aceptarse, ¿no? Otra actriz que ha dominado el certamen es Ángela Cervantes, protagonista de 2 películas en competición. Una de ellas es La Furia, que cuenta cómo una chica se sobrepone a una agresión sexual. Entre las más veteranas hemos visto los trabajos de Gracia Querejeta o Santi Amodeo y de Abelina Prat, la directora que vuelve después del éxito de Basil. Ocelia Rico también, que vuelve al certamen con La Buena Letra, es la adaptación de la novela de Chirves, que habla de clase, de familia y de memoria histórica. En realidad, la guerra la perdieron las mujeres. O sea, la perdió un bando de este país, pero sobre todo la perdieron las mujeres de cualquiera de los bandos, porque se vieron limitadas en todos los sentidos y se impuso. La mujer podría haber sido muy distinta si no hubiera habido una dictadura tan larga, y la mujer tuvo que someterse a un rol que era el ángel del hogar, y que era cocinar, coser y callar. El campo, la vuelta a los orígenes, al hogar familiar, es también uno de los temas que hemos visto en varias de las películas en competición, que se acercan a él desde distintos prismas. Más cruel en el caso de Terra Negra, de Alberto Morais, centrada en el duelo, como Lo que queda de ti, de Gala Gracia, o con una mirada más social, como Los Tortuga, de Belén Funes. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos y lo que pensamos está atravesado por nuestra clase social. Es que yo no puedo hacer nada más allá de cómo he aprendido a vivir y de los límites que yo he pensado que tenía, y eso ha condicionado toda mi vida y todas mis decisiones. ¿Cómo no va a condicionar un proceso? También hay este trasvase entre lo público y lo político, lo íntimo, lo privado. Ahí las fronteras son mucho más difusas de lo que pensamos, y cuando estamos escribiendo el guión nos decían, es que queréis mezclar 2 temas. Y yo pensaba, ¿es que estos 2 temas nacieron mezclados, ¿no? Fuera de competición en Málaga también hemos visto películas que justo han llegado este fin de semana a los cines, como Los Aitas, una comedia muy personal de Borja Coveaga, que habla de cómo ha cambiado la paternidad de los padres ochenteros, con implicación cero, a los de ahora. Dice la escritora Mar Puig que hablamos constantemente con metáforas, aunque no nos demos cuenta. Vivimos en ellas, las habitamos y nos sirven para cambiar desde el lenguaje y el pensamiento a la acción. La metáfora está en el centro de lo que plantea Borja Coveaga en su nueva película como director, Los Aitas, una comedia que ha escrito junto a Valentina Viso y que parte de la reflexión de lo que significa ser padre en un momento de cambio, con la caída del muro de Berlín y con un tono que el director ha inaugurado como comedia bajonera. Quiero regresar siempre a la comedia pocha, pues El negociador se hizo porque yo quería hacer una comedia pocha, no porque quisiera hacer una película de ese tema, era como, en realidad la quería hacer por eso. Y creo que Los Aitas también tiene algo de esa comedia bajonera. Coveaga ya indagó en su serie No me gusta conducir en qué era aquello de ser hijo, de las herencias, de las relaciones y las incomunicaciones. Una serie que, como la película, cuenta con Juan Diego Boto. También la paternidad estaba presente en No me gusta conducir, había una parte central que tenía que ver con esa dificultad del coche del padre, la importante que era para el padre que él se sacara el carné, lo que quería ese coche. Había toda una trama ahí, casi un leitmotiv que tenía que ver con el padre. O sea que retoma una cosa que yo creo que dejó pendiente No me gusta conducir, pero aquí se centra claramente en el tema de la paternidad. Y en el personaje este que interpreto yo, hay algo bonito en la sensación de que a este hombre le dieron un mapa para una ciudad en la que no está. Aquí lo que trata de mirar es al pasado, un momento en pleno cambio, la caída del muro de Berlín, para entender qué ha cambiado entre los padres de la generación anterior y los de ahora, eso sí, sin nostalgia. Es verdad que creo que la película hace muchos guiños a elementos que son del pasado, porque lo son, y que creo que conectarán con la gente, es una manera de conectar con la gente, pero por otro lado yo tampoco creo que hayamos diseñado un pasado mitificado y un pasado como bonito. En realidad, pues al final son los pobres hombres que se quedan en el paro. Los Aitas es un viaje real en autobús de Bilbao a Berlín en el año 89 por una Europa inmersa en un movimiento de cambio que determinará su futuro. Pero es también un viaje hacia la forma de conciencia y reconciliación de 4 padres con sus hijas y con su lugar en el mundo. No. Las niñas no pueden viajar sin un adulto responsable. Ya, no. Es que su madre no está en condiciones de viajar, ¿eh? Tiene resaca también. Gorka, no hablas así de tu madre. Las niñas son muy pequeñas. Tan pequeñas tampoco, ¿eh? A ver, hace falta un adulto responsable, ¿verdad? Pues esa eres tú. Yo no valgo como adulto responsable. Entonces yo tampoco.
4 padres que están en paro en Bilbao, marcado por la desindustrialización y por la violencia de ETA, por la crisis, y que se ven obligados a acompañar a sus hijas a un concurso de gimnasia rítmica. No parecen ni muy entusiasmados ni interesados en el viaje, ni en ese deporte, ni en sus hijas. Si salimos ahora, estamos de vuelta para la cena. ¿Qué? Venga, coño. ¿Somos los padres o no? ¿Nuestras hijas son nuestras? ¿Hacemos lo que queremos? Laura Weismar es la profesora alemana que acompaña a las niñas. Entre ellas está la ganadora del premio de interpretación en Berlín, Sofía Otero. Los padres son King Gutiérrez, Iñaki Ardanaz, Mikel Losada y Juan Diego Boto, un personaje basado en el padre del propio Cobeaga. Mi padre era directivo de una fábrica y que además había entrado a dedo, no había querido estudiar y su padre le había puesto pues aquí en el puesto y que no se imaginaba en ningún momento que eso iba a desaparecer, iba a terminar. En ese autobús que conduce Ramón Barea, actor fetiche del director vasco, viajan los padres. Cada uno tiene una historia diferente con sus hijas y con lo laboral. Uno es viudo y no se resigna a su despido. Otro acaba de separarse de su mujer y busca trabajo fuera de Bilbao. Las niñas tienen que viajar con alguno de sus responsables legales. Si sus madres no pueden venir, tendréis que acompañarlas vosotros. Nosotros no podemos. Claro que podéis. ¿Por qué podemos ir? No sé. No, es que ya sé por dónde va. ¿Por qué podemos ir? Porque no tenéis trabajo. Y otro es un emprendedor que ha montado un videoclub, el negocio del futuro. Que claro, yo quería con cada padre pues trasladar un tipo de, pues el que es más emprendedor, el que todavía se cree que no ha pasado y que puede volver. Es decir, que me parecía como que retrataba muy bien pues la reacción ante un caso. Alguien se queda completamente paralizado, como el personaje de Juanma, y hay otros en que intentan tirarla para adelante, como el personaje de Néstor, que interpreta a Iñaki Ardanaz. También está el personaje de Boto, un tipo que fue directivo y que no acaba de aceptar su desclasamiento, ni acepta que no habla francés. Merci. ¿Y la cafetería está ouverte? El cineasta, uno de los que más ha experimentado con los géneros dentro de la comedia, se centra aquí en una historia familiar que utiliza la ternura y el humor como vehículo para hablar de la paternidad. Vamos a llegar a Berlín, las chicas van a competir y luego vamos a volver a casa. ¡Este es el plan! Los Aitás tiene el carisma de Pequeña Miss Sunshine, el lado obrero de Full Monty, y viene de esa tradición de la comedia británica con buen corazón. En este caso volvemos a unos años en los que España estaba en pleno cambio, como el resto del mundo, donde los muros no solo eran físicos y donde los padres tenían implicación cero. La otra película que llega a cines después de pasar por Málaga es 8, de Julio Meden. El director vuelve con una historia ambiciosa sobre la guerra civil y el amor, contada en 8 episodios y protagonizada por Ana Rujas y Javier Rey. Nos lo cuenta Elio Castro. Ya en su anterior película, El árbol de la sangre, Julio Meden hablaba de las raíces familiares y de cómo éstas condicionan las relaciones de pareja. Ahora, en 8, el director vasco nos cuenta la historia de 2 niños, Octavio y Adela, que nacen el mismo día, el 14 de abril de 1931, el día de la proclamación de la Segunda República. Octavio, que viene. ¿Tan pronto? ¿No lo estarás soñando? No, si es que he soñado que me hacía pis, por eso me he despertado. A partir de ahí, la vida de los dos seguirá un destino diferente. En la guerra civil, los padres de cada uno de ellos combatirá en bandos opuestos. ¿Es él? Sí, es Octavio Goya. Ayer organizó un pelotón. Fusilaron a 10 de Soto de Abajo. Tu arma. Despídete de tu familia. Y Octavio y Adela vivirán la posguerra y el franquismo de manera muy distinta. En realidad nuestras vidas estaban conectadas desde el principio. Hasta el final. 8 trata en definitiva del eterno tema de las dos Españas enfrentadas irremediablemente, pero habla también de perdón y reconciliación, una reconciliación que Julio Meden ve casi imposible. Estamos en una situación ahora otra vez de preguerra psicológica, de preguerra civil, es decir, política muy fea, realmente muy fea. Propuse como clave de deseo que la historia entrara en lo que yo llamo el perdón, la ceremonia del perdón. Y entonces ocurre el perdón, algo que es impensable. Pero bueno, yo lo propongo también como una reflexión. Hay que saber pedir perdón y saber perdonar. Yo creo que es muy difícil, no, creo que es casi imposible ahora mismo. Cuando hice la película hace un año ya pensaba que era muy difícil. Ahora
todavía más. Ana Rujas y Javier Rey interpretan a lo largo de casi 90 años a estos dos personajes marcados por la guerra civil. Hay algo de cuento mágico también en esta manera de contar lo de Julio y de los dos personajes. Siento que tiene algo de magia, y ese final con ellos de esa manera tan inocente como tú dices, a mí me parece que es algo de la mirada de Julio frente a toda esta historia. Una relación de encuentros y desencuentros, una historia de amor que se mueve entre lo simbólico y lo poético. Enmarcamos una historia de amor en diferentes acontecimientos de la historia de este país, y me parece a mí que cada uno va a sacar sus propias conclusiones dependiendo del background de donde venga, pero la peli es la misma. Sí, como que intrínsecamente también tenemos la historia de nuestro país en nuestro cuerpo, en nuestro ADN de alguna manera, y entonces, bueno, claro que sirve leer, ver películas, sirve para ayudar a entender, y sobre todo, sí, a entender, a perdonar, reflejarlo es importante. Ocho está estructurada en otros tantos episodios. Cada uno de ellos es un plano secuencia que también, según Julio Meden, es un pequeño homenaje o recuerdo a la historia del cine. El capítulo 1 está inspirado en el vampiro de Düsseldorf, de Murnau, con esos tintes un poco azulados, luego sepiados, enrosados. El capítulo 2 es La guerra civil, es un blanco y negro. Al principio era Renoir, el cine de Renoir nos servía de inspiración a Rafa Reparaz, director de foto, que es fascinante. A mí luego está un poquito más contrastado, luego ya empieza el color, en fin. Entonces, la utilización de las ópticas también hemos jugado con el paso del tiempo, en los 70, hasta que luego llega el cine digital, evidentemente, capítulos 7 y 8. Entonces, bueno, eso está, ese recorrido por el cine, por el aspecto y por los formatos. Luego la pantalla se va moviendo todo el tiempo. Y todo ello para contar la historia de España del último siglo, con esa mirada tan especial que siempre pone Julio Meden en sus películas, desde Vacas, La ardilla roja, Los amantes del círculo polar o Lucía y el sexo. También lo que propongo en la película, que primero se vea emocionalmente y luego las ideas, la razón, aparezca después. Pero primero hay que dejarse llevar por la silueta del número 8, por el juego, por ese gozo de estar como siguiendo el trazado, de pasar de un personaje cruce a otro personaje, en visitarles en cada momento. El título 8. Del cine de autor apunten dos títulos. Por un lado, La chica de la aguja fue una de las nominadas al Oscar a Película Internacional, una historia sobre abortos clandestinos durante la Primera Guerra Mundial. Y también llega a los cines Misericordia, es la película ganadora de la Espiga de Oro en Valladolid. El francés Alain Giraudy nos introduce de nuevo en su mundo de sacerdotes, de sexo y de pueblos rurales. Alain Giraudy es uno de los autores más especiales del cine francés. Sus películas aunan tal misterio y extrañeza que ofrecen siempre un divertido y estimulante desafío al espectador. Vachement bien. Merci. Tu te débrouilles pas mal, toi non plus. Vachement moins bien que toi. El autor de títulos como El desconocido del lago o Un héroe anónimo propone en Misericordia una especie de thriller rural que es a la vez tragicomedia, una obra que bebe de las historias de Chabrol o Buñuel. Siempre hablo un poco de cosas muy íntimas, pero también lo hago utilizando los géneros. En este caso podemos pensar en un thriller, pero también en lo gótico o en el teatro de vodevil. Incluso la tragedia griega también me ha inspirado mucho, o Dostoyevsky. La mezcla de tragedia y de comedia es algo a lo que le doy vueltas desde hace tiempo. Desde hace bastantes películas siempre ha habido un poco de eso en mi cine. La película tiene en apariencia un planteamiento sencillo. El protagonista, interpretado por el rostro esquivo e inquietante del actor Félix Kisil, es un hombre que regresa al pueblo donde trabajó de panadero para despedir a su jefe que acaba de fallecer. ¿Puedo quedarme? ¿Esta noche? O unos días. Haz lo que quieras. Quédate en el cuarto de Bansal. Ahí se encuentra con su viuda, con el temperamental hijo de esta y con otros amigos que conoció en esa etapa. ¿Por qué te has quedado? ¿Es por mi madre? Sí. Voy a poner una lavadora. ¿Hay alguien? Antes solíamos quedar.
No nos veíamos mucho. Me caías bien. Lo que iba a ser una visita de cortesía se convierte en una estancia más prolongada que desencadena todo tipo de sucesos que es mejor no revelar. Van Sant no volvió a casa anoche. ¿Tú no lo has visto? ¡Lárgate! ¡Venga! Lo habrían visto si tuvo un accidente. Eso es lo que se suele decir. Hay una desaparición, una investigación con una patética pareja de agentes y la intervención de un cura. ¿Puedes decirme dónde has estado todo el día? Estaba con el cura. Ese. Debería estar dando misa en vez de pasear tanto. Que encarna la hipocresía y la decadencia de la religión para ordenar la moral social. Quería un sacerdote moderno, pero vestido de una forma antigua. La película funciona mucho con la sorpresa. Va contra esos clichés. Lleva al personaje a lugares insospechados. Está esa idea de tener a alguien con grandes principios morales muy innovadores para un cura y al mismo tiempo también tiene que vivir con sus deseos de hombre, de macho. Creo que he puesto mucho de mí mismo en los discursos del sacerdote. Esa es una de las virtudes precisamente del cine de Guiraudy, la de romper con la moral convencional y crear una atmósfera donde rigen otros códigos que ponen a prueba los prejuicios del público y permiten reflexionar sobre el miedo y la culpa. D'une part, c'est une position effectivement un peu politique de ma part, quoi. Por un lado hay una posición un tanto política por mi parte, la idea de reinterrogarme sobre la moral dada, incluso sobre asuntos como si la cárcel sirve para algo o si un asesino tiene que pagar algún tipo de deuda con la sociedad y eso realmente le impedirá volver a matar de nuevo después de haber pagado su deuda. Y luego sobre la culpabilidad del asesino o la culpabilidad más colectiva de la sociedad cuando se comete un crimen. Son preguntas que me angustian desde hace tiempo. Era el momento de volver a ponerlas en una película. Hay una parte de juego, de interpretar, que forma parte del júbilo del cine, de volver a poner en escena cosas muy retorcidas. De remettre en scène des choses très tordues, quoi, finalement. Como es habitual en su filmografía, Guiraudy encuadra a los personajes en un ambiente rural, en un pueblo muy alejado de la sofisticación parisina de buena parte del cine francés. Nos han dicho que ustedes se ven a menudo en el bosque. ¿Hay algo que no te atrevas a contarme sobre Van Sant? Ahí, entre esos bosques y campos, el director filma unos personajes que sospechan y callan, que se esconden y se sienten observados. No podrá vivir con un secreto así. ¿Dónde estabas? ¿Y qué relación tiene con el cura? Pensamos que esconde algo. ¿Y qué es lo que podría esconder? En Misericordia, el autor te obliga a entrar en ese microcosmos tan obsesivo como asfixiante, donde mezcla el realismo y los impulsos más primarios de los humanos con el suspense y un tono bizarro. Cada uno tiene su vida privada, ¿no? Un equilibrio en apariencia también imposible, pero que funciona. No puedes quedarte aquí. Eso no lo decides tú. Déjame en paz. Así es como buscáis champiñones. Como en Teorema de Pasolini, otra de las referencias para este film, el deseo atraviesa el relato, el deseo en todas sus formas que tanto ha explorado el cineasta francés en sus anteriores trabajos. Aquí el protagonista ejerce de imán para el resto de personajes y el deseo, desde los celos a la atracción, desde la rabia al remordimiento, adquiere diferentes formas. Está bien hablar de todas las formas de deseo, porque no es solo sexual. Incluso yo creo que cuando ruedo en un bosque o saco un pueblo o un campo en mis películas, hay algo que también está ligado al deseo. Mis ganas de abrazar el mundo, de aprenderlo. Cada vez me digo que el gran motor de una película es el misterio, y el gran misterio de la vida es el deseo. Entonces me digo que todo eso funciona muy bien junto. El misterio, el deseo y el cine. Tout ça fonctionne très bien ensemble, quoi. Le mystère, le désir et le cinéma. Guiraudy crea así su propio universo, extraño y a la vez tan cercano, con una historia negra e ingeniosa que esconde muchas reflexiones sobre nuestra forma de relacionarnos. Misericordia, que cuenta además con producción del español Albert Serra, fue la gran triunfadora de la Seminci de Valladolid con la Espiga de Oro y logró también 8 nominaciones a los premios César. Y por último tenemos cine de Hollywood, hay thrillers como Novocaine y The Alto Night, y hay cuentos de toda la vida como Blancanieves, la nueva versión con actrices de carne y hueso como Rachel Zegler y Gal Gadot, que nos cuenta Joel Peña.
Para Disney ya es toda una tradición darle una segunda vida a sus clásicos animados y llevarlos de vuelta a la gran pantalla con adaptaciones de acción real, una era de nostalgia las últimas décadas en la que rostros como Angelina Jolie, Cynthia Erivo, Emma Watson o Will Smith se han metido en la piel de estos mágicos y memorables personajes que han marcado la vida de la compañía. El pueblo necesita sentir bondad. La verdad, no recordaba que fueras tan obstinada. Ahora Disney rescata a Blancanieves, la historia donde comenzó todo, porque entre este momento Espejo mágico, dime una cosa. y este otro ¿Quién es en este reino la más hermosa? han pasado ya 88 años. Hay una joven que es más bella. La primera princesa de Disney vuelve ahora a las salas bajo la mirada de Mark Webb, director de las películas de Spider-Man. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Lo hace en un largometraje que mantiene la esencia del clásico cuento de los hermanos Grimm, pero que acerca a la protagonista al presente. Blancanieves, interpretada por Rachel Zegler, deja a un lado su búsqueda del amor verdadero para cumplir el sueño de convertirse en la líder que tiene claro que puede llegar a ser. Sueña con escapar de los muros que la rodean en una cinta llena de guiños y reivindicaciones y en la que la música juega un importante papel. La versión comienza de manera idéntica a la película original, primer plano de un majestuoso libro que lleva como título el nombre de la princesa. En honor a la noche en la que nací, mi padre me llamó Blancanieves. Unas páginas llamativas que introducen la trama y que hacen viajar al día en el que nació la heredera del reino. ¡Esperad! ¡Un ser humano! ¿Qué creíais que era? Nada. ¡Un fantasma! En el largo vemos crecer a una pequeña Blancanieves más auténtica y con claras aspiraciones, que sufre la muerte de su madre y que detesta las tareas del reino. A partir de este momento ya conocen la historia. Su padre se casa con una vanidosa mujer que acaba convirtiéndose en una reina que se aferra a la belleza como su bien más preciado. Mi reina, vuestra belleza es incomparable. Pero hay una joven cuya belleza proviene de su interior. Blancanieves. La actriz israelí Gal Gadot, también rostro de Wonder Woman, interpreta a la malvada Alteza. Destacan sus miradas y reacias expresiones. Este es su reino. Pero ella lo cambió todo. Por favor, tened compasión. Encontrad su casa y destruidla. Al enterarse de que Blancanieves había superado su belleza, ordena a sus guardias que capturen y maten a una princesa que en esta ocasión lucha e intenta escapar de ella en una atmósfera más oscura, despiadada y con más acción que la historia inicial. La reina es malvada, debes huir al bosque. Mis padres siempre decían que este bosque era un lugar mágico. En el bosque se encuentra con los famosos 7 enanitos. Con su ayuda rompe con la mujer que le habían enseñado a hacer y se enfrenta cara a cara a la reina en una batalla personal en la que el papel del príncipe, aunque presente, pasa a un segundo plano. La reina nos lo ha robado todo. Necesitaré vuestra ayuda. Blancanieves intenta devolver la alegría a su reino y a un castillo inspirado en el Alcázar de Segovia. Una confrontación entre princesa y antagonista que sucede en un guión hechizado por los nuevos tiempos. La adaptación, eso sí, no ha estado libre de críticas. El tratamiento de las personas con enanismo y el aparente choque ideológico entre las actrices principales, Gadot, defensora sionista, y Zegler, pro-palestina, han sido algunas de las manzanas envenenadas de este proyecto. Un controvertido regreso, el de la princesa, en el que Disney ha intentado recordar junto a su propio espejo el lugar donde empezó todo, para evidenciar que el tiempo ha enseñado a Blancanieves a ser valiente, justa, fuerte y auténtica. Y para poner en valor que nunca es tarde para reescribir una historia. El cine en la SER con Pepa Blanes. Terminamos el cine en la SER con Torremolinos 73. Es la película con la que Pablo Berger ganó aquí en Málaga la Biznaga de Oro. Con ella damos las gracias a Julia García, José Manuel Romero y a Joel Peña. Les avisamos que esta tarde tenemos programa especial del cine en la SER con el palmarés del certamen. Adiós. Realizar películas educativas en sus propias casas mientras copula. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto por película? No lo vamos a hacer y ya está. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy buena actriz y muy guapa. Hacer el cine puede ser un gran negocio. Tengo una idea estupenda para una película larga. Torremolinos 73.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.